Muy bien, buenos días. Vamos a empezar con la clase 2. Estamos en nuestra área teórica y esta es la clase 2 de locomoción humana y movimiento. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a trabajar con los huesos. Vamos a ver cuántos tipos de huesos tiene nuestro cuerpo, la función de sostén de los huesos, las palancas y articulaciones. Además está decir que esta es un área teórica de una carrera que es entrenamiento. Digo esto porque lo que vamos a ver ahora tiene un carácter muy anatómico, menos fisiología que en la formación del hueso, que es lo que vimos antes. Por lo tanto, como toda área teórica, solo buscamos conceptos científicos que justifiquen de manera técnica lo que producimos con el entrenamiento, que es el ejercicio. Como vimos en la primera clase, la locomoción humana se permite porque la anatomía y fisiología de huesos y músculos, músculo con la contracción y con la potencialidad que tiene un hueso de convertirse en palanca, y con la forma de las articulaciones nos permiten crear los ejercicios. Y a la vez, lo que vamos a aprender hoy es que esos huesos determinan una forma de sostén orgánica y que forman palancas en las articulaciones que nos permiten generar la tensión que el músculo necesita a partir de dichos ejercicios. Insisto en este concepto, esta no es una clase de anatomía tradicional. Los entrenadores estudiamos muy poco del aparato locomotor, muy poco en cantidad, mucho en calidad, porque tenemos, insisto, que entender cómo funciona el aparato locomotor para poder construir para poder construir ejercicio. Bien, primero vamos a los tipos de huesos. El cuerpo humano tiene distintos tipos de huesos. Nosotros vamos a clasificar los huesos por las dimensiones. Tienen muchas formas de clasificación, no olviden esto, pero nosotros los vamos a clasificar exclusivamente por las dimensiones. La razón tiene que ver con la forma, la función que tienen ellos y la forma en la que producen el movimiento y que permiten la construcción de ejercicios. De las cientos de formas que tiene de moverse el cuerpo humano, muy pocas de ellas sirven para construir ejercicios sobre los que los entrenadores podemos poner cargas. Por lo tanto, vamos a estudiar esos tipos de huesos y tenemos los huesos largos, que están aquí. Normalmente los huesos largos están en las extremidades, ¿eh? En las extremidades. Aquí están piernas y brazos. Extremidades. Los huesos cortos son muy particulares, los entrenadores no los usamos prácticamente, porque son los de las manos y pies. ¿Ven? El ejemplo aquí es el carpo. Manos y pies tienen huesos cortos, no utilizamos para desarrollar la fuerza. En algún momento la movilidad se trabaja, pero no tanto. Ya van a ver el sentido que tiene la clase desde la fisiología para el ejercicio. Después tenemos la rótula, así la estudiamos. La rótula forma una de las dos articulaciones de la rodilla y fundamentalmente el tendón rotuliano se toma en este hueso. Es un hueso muy particular. Se llaman, se debe leer poco aquí, pero son sesamoideos. Y tiene una característica muy particular, porque tiene que ver con que en su momento tenía forma de sésamo. Y es un tipo de hueso muy particular que no hay muchos en el cuerpo. Luego tenemos los huesos irregulares. Se llaman así porque, si bien son muchos, las vértebras son 33 vértebras, no es el único hueso irregular, es el que más estudiamos, nada más. Pero cada una de ellas tiene una dimensión distinta. No olviden que nosotros vamos a clasificar los huesos de acuerdo a las dimensiones. ¿Bien? Y un hueso plano. El autor usó el esternón como hueso plano. El esternón une a nuestra caja torácica por la parte de adelante. Ese sería el esternón. La escápula, que no se ve aquí, que está aquí atrás, es la otra característica del hueso plano. De hecho, cambiamos de pizarrón y aquí tenemos a la escápula, ¿ven? Porque aquí hay algo que tenemos que analizar de cada hueso. En el hueso largo, por ejemplo, si lo cortamos por la mitad, tenemos partes que a los entrenadores nos importan mucho. Primero, que los huesos largos tienen una epífisis en cada extremo y una diáfisis en el medio. Característica importante para un entrenador. Todas las diáfisis tienen, ¿se acuerdan? El tejido que era el tejido compacto. Y las epífisis son los que tienen los tejidos esponjosos. O sea que la mayor capacidad de deformarse de los huesos están en las epífisis.
No por nada, de aquí es donde se originan o se insertan todos los tendones. La mayoría de los huesos largos en las diáfisis no tienen, excepto raras excepciones, que también lo vamos a estudiar, no tienen una gran capacidad de deformarse, o sea, no tienen tejido esponjoso, sino que tienen tejido compacto en esta región. En la parte superior del hueso y en la parte inferior tenemos cartílagos articulares. ¿Bien? Luego tenemos una cavidad medular. Aquí están los dos tipos de médula que tienen los huesos. Los huesos largos tienen dos tipos de médula. Una es la ósea amarilla y otra es la roja, que está aquí. Ya vamos a ver las características de cada uno. Ese es nuestro hueso largo. Normalmente los huesos largos son los que más eficientemente cumplen la tarea de ser palancas óseas. Ellas amplifican el movimiento humano. Si ustedes lo analizan desde la extremidad es muy fácil darse cuenta. O sea, si ustedes tienen una pelota para lanzar, la mayor amplificación la va a hacer los huesos largos. Lo mismo para patear, correr, saltar. Los huesos largos son los que más amplifican la contracción muscular, o sea, la capacidad que tiene un hueso, el cuerpo de moverse. A la vez, los huesos cortos, aquí tengo un ejemplo de hueso corto, son muy, justamente en el pie, por ejemplo, nosotros usamos el pie para la tracción. Es el, perdón, cambié mal de pizarrón, ya vamos ahí. Aquí están los pies. Les conté que huesos cortos tenemos en las manos y en los pies. Cuando uno salta, por ejemplo, ustedes piensen que esta articulación, la articulación del pie y la articulación del tobillo, son los que reciben casi toda la fuerza de la gravedad multiplicada por la fuerza de nuestro cuerpo. O sea que son huesos que tienen una gran capacidad de deformarse. Y aquí está la lógica. Si ustedes se fijan, un hueso largo puede amortiguar, ya vamos a ver eso también, pero porque tiene tejido esponjoso en las epífisis. En cambio, un hueso corto, el 98% es tejido esponjoso. O sea que tiene una gran capacidad de tolerar carga. Se deforma muy fácilmente. El tejido compacto es muy poco, prácticamente es lo que lo rodea y le da forma solamente, y no tiene una gran incidencia en la función del hueso. Inclusive, por ejemplo, un jugador de vóley, la mayor tensión que hay sobre la pelota la hace con los dedos. O sea, con los huesos que serían cortos. Son muy deformados. Luego están los huesos planos. El hueso plano, busqué dos divisiones por algo muy simple, o sea, dos ejemplos de hueso plano. Este es del cráneo, este que está aquí, este hueso, y esta es la escápula. Aquí lo que necesitamos, lo que vamos a aprender de este hueso, que es el plano, es algo que el apunte tiene. El apunte hace referencia, voy a referirme en dos partes del apunte para que lo puedan entender cuando lo lean. Uno que dice que el hueso largo, dice, es el que tiene los dos tipos de médula. La médula ósea amarilla, que es la que está aquí, que está en la cavidad, y en la médula que está en la cavidad medular, y una médula ósea roja, que es aquí. Dentro del hueso esponjoso es donde se aloja la médula ósea roja. Tienen una gran particularidad una y otra. Una de ellas, que es la roja, tiene la capacidad de producir células sanguíneas. Está en el apunte como un concepto técnico que es la hematopeyética. Puse en el apunte mismo entre paréntesis, no es una palabra técnica que vayamos a usar mucho nosotros, la usan mucho los médicos, obviamente, que es la capacidad hematopoyética que tienen las células de producir nuevas células, sobre todo células sanguíneas. Nosotros, en este nivel de escuela, no utilizamos este concepto más para saber que ambas médulas producen lo que vamos a llamar en el segundo semestre, cuando veamos fisiología, los elementos figurados de la sangre. Ya vamos a llegar, es fisiología, pero la referencia del libro que está en el apunte hace necesario que se las explique. Y eso está en los huesos largos. Estaba hablando de los huesos cortos recién, y el apunte plantea que tienen que ver con que son similares a un cubo. Y también les contaba yo que están en las manos, en la muñeca, en los pies, y están formados por una tejida compacta, pero por fuera, y un tejido esponjoso por dentro, les va a decir el apunte.
Los planos, que es lo que estaba describiendo antes de que vuelva sobre las médulas, aquí les puse dos gráficos, porque para que se fijen que lo que está por fuera es un tejido compacto. Lo que los anatomistas en la escápula llaman tabla interna y tabla externa. ¿No? Es un tejido compacto. Luego el tejido esponjoso está en el medio. Y ahí hay una terminología que es diploe. Diploe es en anatomía el tejido justamente que está entre las dos tablas, o sea, entre los dos tejidos compactos. Es un término técnico que se le pone, pero lo más importante para nosotros es saber que es tejido esponjoso lo que hay en el medio, porque eso es lo que le da la característica al hueso plano. En el ejercicio, el hueso plano distribuye fuerzas con mucha eficacia y a la vez se deforma ante la resistencia. Ante la resistencia se deforma porque normalmente suelen ser huesos de uniones. Por ejemplo, esta que es la escápula, como hueso plano, une a la articulación del hombro con la articulación de la columna. No olviden que luego de este capítulo empieza la biomecánica. Y ahí vamos a aprender mejor, perdón, lo estamos aprendiendo ahora, vamos a usar mejor todos estos conceptos. Pero quería que aprendan que era el diploe, porque el apunte lo nombra. El tejido esponjoso es el tejido que está entre las dos capas de tejido compacto en un hueso plano. ¿Bien? Perfecto. Distribuye fuerzas, como le conté. Y dentro del cuerpo tenemos lo que tenemos aquí, que es el cráneo, también la caja torácica, obviamente, y nuestra escápula. Por último, los huesos irregulares. Les conté que la vértebra es lo que representa el hueso irregular. La vértebra en su cuerpo, que es lo que está marcando ahora mi cursor, aquí, es la mayor cantidad de hueso esponjoso que tenemos, aquí. De hecho, si ustedes ponen a esta vértebra que está con una vista superior en su posición anatómica, por ejemplo, la tenemos aquí, ahora la van a ver de posición anatómica, bueno, todas estas vértebras que están aquí son las que reciben la fuerza de gravedad. Por eso tiene una gran capacidad de suspensión la vértebra. Por eso la vértebra es la que soporta, la que mantiene nuestras posturas y la que soporta la fuerza de gravedad. Fundamentalmente las vértebras superiores. Les decía, esta es la zona de mayor capacidad de deformación. Es la que más soporta cargas. Pero es un hueso muy particular porque en cada una de las puntas de sus extremidades, después le vamos a poner nombres, no quiero llenarlos de nombres en esta clase porque es de aparato locomotor, después vamos a volver sobre la columna, de hecho, es lo primero que estudiamos, así que ahí la describiríamos ya a esta vértebra, pero en las puntas aquí que estoy marcando ahora, es de donde se agarran los músculos. Por lo tanto, tienen también tejido esponjoso, o sea, es la parte del hueso deformable sería. Y esta sería la parte compacta, la que estoy marcando ahora, que es en el lugar en el que se van a apoyar el disco intervertebral. Así son nuestras vértebras y son nuestros huesos irregulares. Insisto en el concepto con el que empecé antes de describirle muy lentamente y muy tranquilo, porque no es mucho más que lo que tienen en esta hoja, en este pizarrón, lo que van a estudiar de la anatomía de los huesos. Igualmente, cuando vayamos a cada una de las articulaciones, vamos a volver sobre sus propiedades. En este apunte hacemos la descripción de los tipos de huesos, nada más. Y no olviden los largos, los cortos, planos y regulares. En este apunte también hacemos, en esta parte del apunte ya hablamos del periósteo. El periósteo, aquí está marcado, es lo que recubre los huesos, sobre todo los huesos largos. Es un tejido conjuntivo, no olviden que por eso tiene también colágeno, elastina, vasos sanguíneos, nervios. El periósteo está irrigado por muchos vasos sanguíneos y provistos de ramas nerviosas, les va a decir el apunte. Es sumamente sensible a las lesiones, los golpes, las contusiones son los que producen el dolor. Allí es donde se producen las edematizaciones, las inflamaciones también. Inclusive, no solamente ante la contusión, sino también ante la carga. Creo haberlo dicho ya en clases anteriores, pero si ustedes saldrían a correr, por ejemplo, los huesos del tren inferior se inflamarían. Es sumamente sensible a las lesiones, ya les conté. Y es de donde se toman los tendones. Este concepto también es importante que lo sepan. Si el tendón técnicamente no se toma de un hueso, se toma del periósteo, porque está adherido a la superficie externa del hueso en la parte compacta.
Y es allí donde se insertan los músculos y tendones, y no directamente sobre el hueso. Ese es un concepto que también lo van a tener en el apunte, y es bueno que lo entiendan. Ahora bien, estos huesos cumplen una función determinante, no solamente en la postura y en el ejercicio. Y ahora nos metemos cada vez más en la fisiología de los huesos, y es su función. Fisiológicamente, la función del hueso es de sostén. Y ahora vamos a utilizar conceptos de la ingeniería. ¿Qué es la función de sostén de una estructura? Pueden pensar en la estructura anatómica o pueden pensar directamente en cualquier estructura, como una casa, por ejemplo. Los ingenieros dicen que la función de sostén de cualquier estructura está determinada por su capacidad de soportar cargas. Pero fíjense esta palabra que se utiliza, determinada carga. Significa que las estructuras no son absolutas. De hecho, si ustedes quieren construir una casa y le dicen al ingeniero que quieren que la casa tenga 2 plantas, se lo tienen que decir antes que él empiece a construir. Porque la capacidad de sostén de la casa está en los cimientos. Y los cimientos se hacen para que se soporte determinada carga. Lo mismo que las paredes. La carga de una casa es el techo. Y el techo es la carga que va a soportar el propio techo. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo que es obvio. Nadie, para hacer una casa de 2 plantas, el techo lo pone de chapa, ¿no? Pero no solo eso, sino que como el techo va a pesar sobre el cimiento, es determinante también, determinada carga, saber cuántas plantas necesito construir para saber qué tipo de cimiento armar. Esto que parece una lógica para los ingenieros, en la fisiología del hueso es muy particular, muy, muy particular. Piensen ustedes que lo vamos a aprender en las áreas prácticas, pero los huesos no se entrenan con el mismo estímulo con el que se entrena el músculo, por ejemplo, porque tienen diferentes funciones. Cuando nosotros analizamos el aparato locomotor, vimos que el músculo es el motor, pero que tira de un hueso que se va a convertir en la palanca. No tienen el mismo nivel de adaptación, dependen de diferentes estímulos uno y otro, y también tienen diferente forma o manera de adaptarse. La mayoría de los alumnos que elaboran procesos o arman planes o les arman los planes de fuerza sin tener en cuenta esto, muchas veces aumentan la fuerza del músculo sin pensar en el hueso que van a traccionar. Y eso es peligroso desde la lesión, sobre todo para el periósteo. De ahí las famosas periostitis. Porque ¿qué ocurre? El músculo es el que genera la tensión. ¿Y quién traslada la carga al hueso? El tendón, que es el cable. Bueno, cuando uno hace un músculo muy fuerte, pero no preparó al hueso, esa determinada carga hace que se derrumbe. ¿Eh? O sea que si mi hueso no tiene la capacidad de sostén, de soportar determinada carga, se termina derrumbando con la carga. La función de sostén, y ahora vuelvo al ejemplo anterior, es como si hiciera el cimiento para la casa de una planta y se me ocurre ponerle otra planta arriba. ¿Qué ocurriría? Se cae, se derrumba con ella. La función de sostén de una estructura está dada por la capacidad de soportar determinada carga sin derrumbarse con ella. Por ejemplo, demos un ejemplo bien práctico en la vida, en el aparato locomotor. ¿Cuál es la carga que sostiene todo el aparato locomotor? La gravedad. Nosotros tenemos una estructura, desde que hemos dejado de ser cuadrúpedos, que está aquí, que es la bipedestación. Y nuestros músculos y huesos tienen la tarea de soportar la fuerza de gravedad para que nos mantengamos en la posición erecta, o sea, en la posición de bipedestación. Función de los huesos, sostenernos. Pero para estar parado, requerimos que todo el aparato locomotor tenga la capacidad de soportar la gravedad y la intensidad que es nuestra vida. Cuando uno ve a una persona que está parada en la cola del colectivo, del tren o de un banco y curva la espalda o flexiona una cadera o una rodilla para que se pueda apoyar sobre una de ellas, o sea, la típica posición de fatiga, es porque la gravedad es una carga
que este esqueleto ya no puede soportar. ¿Ven? Por más que les dé el ejemplo de la ingeniería, en la estructura del hueso hay muchos momentos en el que nosotros no podemos soportar. Es más, cada vez que ustedes se acomodan para sentarse bien, es porque, a pesar de no estar parados, igual, el aparato locomotor tiene que estar sosteniéndolos de la carga que implica la gravedad. ¿Bien? Esa carga aquí la vamos a ver inclusive graficada. Cuando le gana la carga a la capacidad ósea o a la capacidad muscular de soportarla, el cuerpo cambia de postura y se pone una postura de fatiga. O sea que hay muchas situaciones en las que la carga o determinada carga derrumba a nuestra capacidad de sostén de huesos. Es más, la más común que van a ver ustedes en gimnasios y en clases es que el alumno no puede ejecutar bien técnicamente el ejercicio. Razón, la banda de goma, la pesa, la mancuerna, la barra, cualquier estímulo que esté produciendo intensidad en el aparato locomotor está haciendo una carga superior a la que mi aparato locomotor puede sostener. Entonces, al derrumbarse con la carga, el aparato locomotor va cambiando de posiciones buscando un confort. Entonces, esa situación, tanto en el ejercicio como en la vida, como en la ingeniería, significa que hemos perdido la capacidad de sostén de la estructura. Por lo tanto, esta capacidad que tienen las estructuras de soportar determinada carga, lo dice aquí, lo dice el apunte en mi pizarrón, define cierta carga límite por encima de la cual se produce la fractura del objeto. Siempre digo yo que en entrenamiento es muy difícil una fractura ósea, ¿no? Excepto que estemos hablando de un atleta profesional, que siempre está llevando al máximo su estructura ósea. Normalmente las fracturas, cuando se habla de estructura ósea, se da más bien en la competencia, que es el momento en donde el cerebro del deportista no le importa ir más allá de su potencial. Porque en competencia siempre se busca el mejor rendimiento del cuerpo. Es mucho más posible ver una fractura de cualquier tipo a nivel óseo dentro de una competencia que en un gimnasio o en el entrenamiento, ¿no? Pero lo cierto es que cualquier estructura, podemos pensar en un puente, podemos pensar de nuevo en una casa, en un edificio, se fractura cuando la carga que tiene que soportar pasa a un cierto límite. Nosotros tenemos una ventaja en el ejercicio, que ya la determiné, pero voy a volver a mi primer pizarrón. Y es que cuando uno hace mal, fíjense la cantidad de uniones óseas que tenemos. Aquí está la del tobillo, aquí está la de la rodilla. ¿A qué se llama unión ósea? Cuando dos huesos se juntan. Ya vamos a aprender que se llama articulación eso, ¿eh? Aquí hay otra articulación, cadera, aquí. Aquí hay otra, se llama el pubis, sería. Bueno, aquí tenemos una, que es la columna con las caderas. Aquí para arriba tenemos 33, porque las vértebras son 33, y cada vértebra una con otra es una articulación. O sea, unión de hueso con hueso. Aquí hay otra, codo. Aquí hay otra, antebrazo. Aquí hay otra, hombro. Aquí están las cervicales. Y las bilateralidades. ¿Por qué hago que lo piensen así? Y porque, por ejemplo, ustedes, vamos a volver al ejemplo de la ingeniería, no tienen tantas paredes en su casa. Si ustedes cuando están escuchando esta clase miran la pieza en la que están, se van a dar cuenta que si sacan las paredes y las ventanas, tienen 1, 2, 3, 4 paredes normalmente, que están arriba de las cuales tienen vigas y ahí soporta el techo. Bueno, el cuerpo humano es más difícil quebrarlo. Una estructura se puede caer, sobre todo, por ejemplo, un tinglado, piensen en un puente, porque tienen 4 apoyos, o 5. Como un camión, por ejemplo, o un auto, que tienen 4 ruedas o más, pero ruedas. Bueno, la estructura ósea tiene la ventaja de que no solamente tiene distintos tipos, 5 en este caso, de huesos, sino que tiene un montón de huesos. Toda esta cantidad de huesos me permite, voy a dar un ejemplo, esta persona está anatómicamente bien parada. ¿Bien? Ahora vamos a suponer que no sea un esqueleto, que sea una persona. Cuando la fuerza de gravedad le gana, bueno, antes de romperse, se debería romper. ¿Por qué? Porque la carga es mayor que la capacidad de sostén. ¿Se rompe el hueso? No. ¿Por qué? Porque tiene articulación. Esta rodilla se mete para adentro, la cadera se viene para abajo, esta se sube y se apoya sobre esta estructura. O sea, cambia la fuerza.
Esta descansa y esta parte es la que se estresa más. Cuando se estresa demasiado, se vuelve a cansar, pero se cansa esta parte y se va para el otro lado. Flexiona esta rodilla, extiende esta rodilla y flexiona esta cadera. ¿Ven? Lo mismo pasaría con cualquier postura. Cuando ustedes tienen una postura de escritura, por ejemplo, la que sea, cualquiera, de estar sentado, y se cansan, lo que hace es cambiar la postura, porque tienen cientos de articulaciones óseas. No pasa eso cuando se estresa una estructura, obviamente, de ingeniería. Vuelvo a mi pizarrón. Por eso es importante saber que hay un límite por encima de la cual se produce la fractura de un objeto. El hecho de que haya una carga límite, que siempre sea una determinada carga. La gravedad, el día del alumno, es la carga que tiene que soportar. Obviamente en el deporte es la forma del deporte y en el gimnasio son los ejercicios. Y en las clases es la demanda de intensidad de la clase. Por eso un alumno en una clase cuando se cansa para. ¿Qué está diciendo desde la fisiología del hueso? Mis huesos y mis músculos perdieron la capacidad de sostener. O sea, no me pueden sostener, no puedo saltar, porque es mucha intensidad. Pasé la carga límite. Esa carga que es el salto es demasiado para mí. Esa carga que es la banda de goma es demasiado. Pasé mi carga límite. Antes que se fracture, cambio la postura de mi articulación. O sea, hago mal el ejercicio. No hago bien el ejercicio. Hago mal la técnica del deporte que estoy jugando. Le pego mal a la pelota en cualquier deporte con pelota, básquetbol y hockey, en cualquiera. O hago mal el tirón de la polea. O hago mal el ejercicio. ¿Por qué? Porque esa carga, esa determinada carga, derrumbaría a mi sistema óseo. Para que no lo haga, mi sistema nervioso cambia las posturas del cuerpo en el espacio, cambia la forma de mi cuerpo en el espacio, para evitar esa carga límite. Fisiológicamente, los ingenieros también nos avisan por qué se fractura un objeto. Porque la carga, y esta palabra es muy interesante entenderla, que es deformación, porque la carga que lo deforma, dicen, de manera tal que determina un nivel de sufrimiento, estrés, ¿no? Ahora voy a pasarle al lenguaje que mejor entienden, que es insoportable para la estructura. O sea, el estrés es insoportable, o sea, según Selye, no se puede responder al estrés. Entonces se fractura. Fíjense que aquí tenemos los ejemplos. Un hueso puede recibir todo este tipo de cargas que está puesta aquí en forma de flechas, ¿no? Esto sería un alargamiento del hueso, que sería en el momento en el que ustedes hacen un estiramiento. El hueso se estira cuando ustedes estiran los músculos. Y esta podría ser una carga. O sea que un hueso se podría romper simplemente porque lo estiran en exceso. Esto no le pasa a cualquier deportista. Normalmente le pasa a un gimnasta, que es un atleta de la gimnasia, un gimnasta deportivo o un bailarín. Esta es más común, esto se da por contusión, cuando un hueso recibe un modelo como se llama técnicamente de 3 puntos, o sea, está agarrado aquí en su origen e inserción o con otro hueso, y recibe un golpe o una presión sobre esto. Normalmente podría ser, por ejemplo, cuando un futbolista aquí frena una pelota y aquí la articulación, y viene otro deportista y hace una presión sobre el hueso. No tiene que ser un golpe, puede ser una presión. Esto pasa mucho en el básquet, por ejemplo, o en el vóley. Cuando hay bloqueos y remates a la vez, uno de los huesos puede sufrir una presión en la zona media del hueso que produzca una ruptura. Aquí estaría la ruptura, ¿ven? Aquí está la fractura transversa, esta es la que se da por presión. Hay diferentes tipos de fracturas, ¿no? No solamente esta, que es la transversa, pero esta la usé como ejemplo, digamos. ¿Bien? Este es el ejemplo en el cual una carga aquí se deforma, aquí se deforma. Si ningún hueso se puede deformar, que sería esta, entonces se fractura, ahí está la fractura. Ningún objeto se fractura si antes no vive este proceso. ¿Bien? O sea que ningún objeto, dice esta parte de mi pizarrón, se puede romper si antes no se deforma. Y hay algo muy interesante, la capacidad de deformación del hueso se entrena. Por eso es que ustedes, cuando a veces al que le gusta el fútbol y ve fútbol, o al que le gusta el vóley y ve vóley, o al que le gusta básquet y ve básquet, pero de primera o de la NBA, se dan cuenta que cuando hay un encuentro entre dos deportistas, ya sea por choque o por trabarse, se ve mucho mejor en el vóley, por ejemplo, ante un remate, o se ve mucho en los choques en el básquet,
Es como si el hueso, o sea, el brazo, la pierna, o sea, el hueso largo en este caso, del deportista, es como si hiciera esto, ¿ven? Y en realidad lo hace. Eso que ustedes ven aquí, el hueso estaría en azul. Y esto de blanco es la capacidad de deformarse de un hueso. Esta es la capacidad de deformarse. Obviamente que cuanto más entrenado es un hueso, más capacidad de deformarse. Por eso es que un hueso no entrenado se rompe antes. Porque dice, ningún objeto, incluido el hueso, puede romperse si antes no se deforma. Porque solo la deformación puede generar el sufrimiento, no olviden que estrés, para inducir a esto que es la fractura. Es el interés de la cátedra, que después de analizar, de estudiar este apunte por completo, y cuando lo unamos al músculo, que es el motor de esa estructura, de hecho todos los metodólogos de fuerza dicen, antes de entrenar al músculo, tienen que entrenar al hueso. Primero la articulación, después el hueso, y después el tendón, y por último el músculo. ¿Por qué? Por esta teoría. Porque ¿quién genera la carga en un hueso? El músculo. Entonces, primero hay que preparar al cimiento para luego hacer las paredes. Después hay que preparar las paredes y por último el techo. La carga que va a soportar el cimiento es la de la pared sumada a la del techo. La carga que soporta el hueso, que vendría a ser nuestro cimiento, es primero el tendón como cable, que es el que transmite, y luego el del músculo. Por lo tanto, el músculo es lo último, no lo primero que se entrena en un aparato locomotor. Para que así le demos mayor capacidad de deformación al hueso, de capacidad de llevar más tensión al cable, que en este caso es el tendón, y por último le aumento la fuerza, la potencia del músculo. La función de sostén del hueso, tal cual la expliqué, se entrena. Y en las partes prácticas vamos a ver obviamente los medios y los métodos en cada carrera. Parece ser que la capacidad de deformación de un hueso es lo que le da su conveniente rigidez, o sea, la rigidez de los huesos. El apunte les va a decir que de lo que estudiamos antes se deduce de que la resistencia de los huesos a la fractura depende de su deformación. Técnicamente, la capacidad de deformarse, según los ingenieros, determina la rigidez de una estructura. Como el apunte habla de ingeniería, porque es la ciencia en la que estamos abrevando en este momento para entender bien el concepto de estructura, piensen aquellos que tuvieron la posibilidad de ir a una tribuna, o los que tuvieron la posibilidad de estar en un puente, en la parte peatonal, cuando pasan autos y camiones. ¿Qué ocurre cuando uno está en una tribuna y todos saltan si uno se queda quieto? Salta igual. ¿Por qué? Porque la estructura se mueve con la carga. Técnicamente, ¿qué dirían los ingenieros que está haciendo la estructura? Se está deformando. La capacidad de deformarse de la estructura determina la rigidez. ¿Qué tan rígido es un hueso? La capacidad de deformarse. Vuelvo a mi pizarrón anterior. ¿Por qué? Porque si esta carga deformaría, o esta carga deformaría al hueso por sobre su límite, se fracturaría. ¿Qué pasaría si la tribuna no se mueve o si el puente no se mueve cuando pasa la carga? En el caso del puente, el auto o el camión. En el caso de la tribuna, la gente saltando, es una carga. ¿Qué pasaría si no se mueve la tribuna? No tendría la suficiente rigidez la estructura, entonces se quebraría. Nos caeríamos todos de la tribuna, nos caeríamos del puente, porque el puente se fracturaría. Los ingenieros dicen que la rigidez de una estructura está determinada por dos elementos claros. O sea, la capacidad de una estructura de soportar una carga depende de dos cosas. Es obvio que tanto los huesos como una estructura está determinada por materiales. La calidad mecánica del material que lo compone. Aquí tienen tres estructuras óseas, solamente, en vez de poner hueso, aquí está el hueso, solamente hice el tejido que se deforma. No olviden que dentro de un hueso, volvamos a él, ese es un hueso, pero aquí lo tengo bien deformado el hueso. Ahora van a entender por qué tenemos que diferenciar bien de cada hueso de los entrenadores, dónde está el esponjoso, en dónde está el compacto, aquí,
¿Y cuál de todos es más esponjoso? Porque el hueso más esponjoso es el que mayor capacidad tiene de resistir. ¿Por qué? Porque es el más deformable. Parece que para los ingenieros la capacidad de rigidez depende de la capacidad de deformación. Por lo tanto, dentro de un hueso largo, lo menos deformable, lo menos es la diáfisis, porque está casi toda hecha de tejido esponjoso. Y lo más deformable, por eso están todos los tendones aquí, están en las epífisis. De hecho, es la que soporta la carga axial, cuando saltan, por ejemplo, cuando corren. ¿Bien? Eso es muy importante para entender la rigidez de un hueso. Vuelvo aquí, porque esto que está aquí es un tejido óseo trabecular. Todos los huesos tienen trabéculas. Este es nuestro tejido óseo trabecular, ¿no? Este que está aquí. Lo que ustedes ven, aquí es lo que hemos estudiado en la primera parte de la pregunta. Cuando nosotros estudiamos los componentes del tejido óseo, fundamentalmente, lo que hemos estudiado en el subtítulo, proporción orgánica de los huesos. Allí vimos que el hueso tiene una matriz fibrosa que está formada principalmente por fibrillas de colágeno y tiene sustancias proteicas que son extraíbles fundamentalmente como cola o como gelatina, pero son estructuras proteicas. Es esto que ustedes ven aquí. ¿Ven? Que arman como, yo les contaba que parecen los lugares donde viven las abejas, ¿eh? Así tal cual. Bien, pero todo esto es la capacidad de deformación que tiene un hueso. Este hueso, dentro de los tres que tengo aquí dibujados, sería el que más capacidad tiene, el que mejor calidad mecánica de ese material. ¿Cuál es el material del hueso? Bueno, la matriz fibrosa, las fibrillas de colágeno, que son de proteínas, no olviden, ¿eh? Y la sustancia fundamental. ¿Se acuerdan? Es amorfa. Tiene polisacáridos, por lo tanto tiene proteínas, tiene azúcar, tiene fibras colagénicas, y todas las sales orgánicas e inorgánicas están allí. Sobre todo las sales óseas inorgánicas, que son las que le dan esta forma, así, a cada uno. Ese es el material. Esencialmente el micronutriente de un hueso está formado por aminoácidos, que son los que después forman las proteínas, por glucosas, que son las que después forman los polisacáridos, y por ácidos grasos. Todas ellas se entremezclan y son las que le permiten a los osteocitos, que eran las células vivas del hueso, armarlo al hueso. Ahora, dependemos de tres elementos básicos. Tres elementos. El primero, y no menos importante, tiene que ver con la nutrición. O sea, que nosotros realmente comamos todo lo que nuestro organismo necesita para formar ese material. Suficiente glucosa, suficientes y convenientes ácidos grasos y aminoácidos. Ya vamos a hablar de la nutrición. Pero no solamente eso vamos a tener que necesitar. Porque, aparte de eso, necesitamos que estos huesos se anabolicen. Y según don Hans Selche, él le llamó a ese proceso en el momento en el que se produce el contrashock, que es la restitución orgánica. Se podría decir así, ustedes en el día mientras viven, degradan al hueso, lo catabolizan. Y él se va armando a las noches, cuando descansa. Las pautas de descanso, junto con la alimentación, son determinantes. No la única. Porque para que el hueso se pueda formar bien, o sea, si ya comí bien y dormí bien, ahora necesito que funcione bien mis hormonas, o sea, mi sistema endocrino. Tres elementos que dan la calidad mecánica del material que componen a los huesos. Mi hueso podría ser como este que estoy marcando ahora, que es bueno, este que es medianamente regular y este que es malísimo. Este tiene poca capacidad de soportar carga, este más y este es el ideal. ¿Eh? La calidad mecánica del material que compone un hueso, que está determinado por la base de la nutrición, la pauta de descansos y las hormonas, el funcionamiento hormonal, es una de las dos características o elementos clave para que un hueso sea rígido. No es la única. Los ingenieros dicen que hay dos elementos clave. El otro, no menos importante, es la distribución espacial de estos materiales respecto de la fuerza que lo va a deformar. O sea, nosotros tenemos deformaciones por compresión. Por ejemplo, cuando ustedes saltan, los huesos largos, las vértebras, sufren una compresión por carga axial. Lo mismo cuando corren. ¿Eh? Si es que
estiran o tironean un hueso. Les cuento que los movimientos óseos se dan exactamente en el mismo momento, solo que uno predomina sobre otro. Obviamente cuando ustedes saltan, por ejemplo, hay una fase que es de salto, de propulsión, que sería esta. Y hay otra que es cuando caen, apoyan el pie, y esa sería la de compresión. O sea que se dan las dos, solo que una predomina sobre la otra. Y cuando, por ejemplo, en el tronco, si ustedes quieren doblar, hay una que es de torsión. Toda nuestra estructura anatómica, voy a volver a mi primer pizarrón porque me sirve para esto, toda nuestra estructura anatómica está pensada para que se produzcan los 3 tipos de estímulos óseos en cada movimiento corporal. Cuando alguien los llama y ustedes se dan vuelta, están haciendo torsión de algunos huesos, pero otros están recibiendo una carga axial superior y otros se están estirando. O sea que todo su aparato locomotor sufre estrés ante cada movimiento. Ustedes deben haber escuchado 1000 veces, o ustedes mismos decir, ¿sabes que estoy muerto y no hice nada hoy? ¿Cómo no hizo nada? Vivió. El aparato locomotor al vivir solamente, por ejemplo, yo les estoy dando clase y tengo una botellita de agua en mi mano, tengo mi mate, el termo, a veces tomo mate, a veces tomo agua, y estoy sentado dando esta clase. Cuando volvamos al presencial me van a haber pagado, pero mientras estoy sentado, tengo esa posibilidad de dar clase sentado, ahora. Y ahora acabo de tomar agua. Y todos esos movimientos fueron catabolismo óseo. O sea que mi hueso, respecto de la fuerza que yo creé, se deformó. Se deforma el hueso. Tuve para poder darles mate, y ahora que estoy marcando, por ejemplo, mi dedo se está moviendo con el mouse de mi computador, de mi computador. Y para hacerlo tengo que moverme, y todo eso es deformarlo al hueso. Y esa deformación va a crear, obviamente, un anabolismo. Y eso va a determinar la distribución espacial. O sea, vamos a suponer que aquí tengo, si yo hago un estímulo para este lado, o sea, tiro hacia aquel lado, entonces el hueso se va a catabolizar hacia ese lado. Y según estudiaron ustedes, porque esto lo vimos en la clase pasada, las fibras se orientan en la fisiología ósea de acuerdo a cómo reciben la carga. El mecanismo de metabolismo óseo, ese metabolismo de anabolismo y catabolismo, que lo hacen el osteoclasto y el osteoblasto en el hueso, cuando se termina el catabolismo, la orientación de las fibras de colágeno que están depositadas por los osteoblastos, que es el que se encarga de la modelación ósea, dispone las fibras de acuerdo a cómo recibió la carga. Por eso la distribución espacial, a lo que los ingenieros llaman el diseño arquitectónico, los osteólogos también lo llaman así, solo que es del hueso, el hueso se va anabolizando de acuerdo a cómo le generamos una carga. Porque el estímulo del hueso lo genera el músculo. ¿Y de dónde el tendón está tomado del hueso? ¿Y qué produce? Ahí se orienta la dirección de la fibra y hace que el hueso se vaya regenerando y que sea nuevo a pesar de que nosotros sigamos cambiando de años, digamos, y de días. O sea, nosotros necesitamos, hagamos un pequeño repaso, que nuestros huesos tengan capacidad de soportar la actividad física y la vida de un alumno. Esa capacidad de soportar que tienen los huesos está determinado por una carga, que se llama carga límite. Esa carga límite tiene que ser soportada, y esta es la capacidad de sostén del hueso, porque si no el objeto se fractura. Para que eso no pase, el hueso tiene que ser rígido. Y según los ingenieros, la rigidez de una estructura está determinada por 2 elementos claves. Una es la calidad mecánica del material que la compone. En el tema del hueso, sería nuestra alimentación, nuestras pautas de descanso y nuestro ámbito metabólico, fundamentalmente el endocrino. Y también de la distribución espacial, porque si yo preparo un puente para que pasen autos y hago pasar un camión, entonces el puente se rompe, porque el diseño arquitectónico no estaba preparado para él. Voy a dar un ejemplo ahora del deporte. Si ustedes, vamos a primero un ejemplo de entrenamiento deportivo. Vamos a suponer que ustedes tienen un amigo o una amiga que es corredor o corredora.
y corre medio maratón, o sea, corre 21 kilómetros. Y vamos a suponer que se juntan los amigos y dicen, vamos a jugar un partido de tenis, o de pádel, que todo el mundo sabe jugar. Y se pelean por la atleta. Dice, no, que juegue para mí, no para mí. No, que juegue para mí. ¿Por qué se pelearían por la atleta? Porque todos creerían que al correr 21 kilómetros es muy resistente. Dirían, no, chica no se va a cansar nunca si fuera una dama. O este chico si fuera un caballero. Va a decir, no se va a cansar nunca. Porque si es corredor, corre media maratón, que le hace un partido de pádel. Y vamos a suponer que en el otro equipo está un tío con panza gordo, pero que juega al pádel. No olviden que el organismo siempre responde a las cargas excesivas con fatiga. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Se los enseñó Don Selye, ¿no? Cada vez que ustedes se estimulan, una homeostasis, ella se rompe, produce rupturas metabólicas a través del catabolismo, hay un desgaste químico que produce un shock. Ese shock es la fatiga, es la pérdida transitoria de la capacidad orgánica de seguir respondiendo al estímulo. ¿Bien? Aprovecho para unir temas. El tío gordo juega al pádel. La corredora y la corredora nunca jugaron al pádel, nada más entrenaron para correr. Si un deporte fuera solamente el corazón, ganaría el atleta, porque lo que ella hipertrofia más, desde el punto de vista orgánico, es al corazón, los vasos sanguíneos y al pulmón. Pero desde el punto de vista anatómico, los huesos están acostumbrados, tienen un diseño arquitectónico solamente para correr. Y jugar al pádel, cualquiera que lo haya jugado, no es correr. Tengo que ir hacia un costado, o sea que tengo que hacer mucha torsión de tobillo, rodilla, cadera. Cada vez que pego, piensen que un corredor tiene una flexión de codo y va moviendo el hombro nada más para correr. Piensen en la cadera, piensen en el tronco. O sea, piensen en el pizarrón número 1, piensen en el aparato locomotor de un corredor corriendo. Y ahora piensen de un jugador de pádel. Cuando tiene que ir a buscar la pelota afuera, cuando tiene que, perdón, no es afuera, cuando tiene que buscarla abajo, cuando tiene que ir a la red. Piensen cuando tiene que retroceder. Piensen cuando la tiene que buscar porque la pelota pegó en el paredón de atrás. Cuando tiene que pegarle con el brazo. ¿Cuándo usó un corredor el brazo? Resulta que su corazón le va a dar, sus pulmones le van a dar el oxígeno que necesite. Pero el aparato locomotor no tiene el diseño arquitectónico. El partido de pádel va a ser una carga excesiva para el corredor. Claro, no se va a quebrar, porque cuando se canse va a empezar a jugar mal o va a pedir cambio. ¿Ven? Porque el hueso tiene una conveniente rigidez, pero la tiene para correr, no para jugar al pádel. Y podría, y un ejemplo de entrenamiento deportivo, podría dar un ejemplo muy parecido, pero de técnicas de gimnasia. A mí me encanta mi profesora de Zumba y voy a todas las clases de Zumba. Y aguanto 3 clases de Zumba seguidas. Pero un amigo o una amiga me dice, dale, ¿no querés venir conmigo a mi clase de acondicionamiento muscular? Es hermosa, el profe es un genio, una genia. Dale, voy, total, imagínate, ¿cuánto dura tu clase? 50 minutos. Ah, imagínate, no te preocupes, yo tomo 3 a 4 clases de Zumba por día, 2 a la mañana y 2 a la tarde. O sea que 50 minutos me río. Resulta que el acondicionamiento muscular, para los que estudian entrenamiento y no técnicas, es como una clase de fuerza, porque se usan ejercicios, circuitos, medios, métodos. Los instructores tienen forma de intensificar una carga que no tiene que ver siempre con los kilos, a veces tiene que ver con la velocidad de ejecución, con el cambio, con la palanca, o sea, tiene que ver con otros elementos, pero también intensifica. Resulta que obviamente la que hace Zumba tiene una capacidad sobre todo de tensión y torsión muy importante, pero muy poco de compresión. O sea, al igual que el ejemplo anterior, es muy posible que dure 15 minutos en la clase. Así como no le duró un set al tío gordo con panza, jugador de pádel, el corredor o la corredora. Aquí pasa lo mismo. ¿Por qué? Bueno, Serge se los explica si quieren. Pero desde la rigidez de los huesos, pueden decir que no tiene un diseño arquitectónico preparado por una clase de acondicionamiento muscular. Es deseable que ustedes, ya sea
cualquiera de las dos áreas prácticas que estén estudiando en la escuela, entiendan que los huesos de las personas se preparan para poder entrenar. Y que cuando uno desarrolla el proceso de fuerza, lo vamos a estudiar más adelante, un autor que se llama Tudor Bompa, utiliza la multilateralidad. O sea, no importa qué va a hacer este hueso, qué diseño arquitectónico necesita al final del periodo. Cuando está empezando el periodo, los entrenadores le damos al alumno un gran diseño arquitectónico para que pueda tolerar cualquier tipo de carga. Ese momento del plan se llama proceso de adaptación y está dentro de los periodos de preparación general. Y responde a un principio del entrenamiento, que es el principio de multilateralidad. O sea, un deportista es multilateral porque es capaz, desde todo punto de vista, de generar cualquier tipo de carga y de soportarla. A nivel óseo, esa es la rigidez de un hueso. Depende del alumno, obviamente, su calidad mecánica del material, porque tiene que ver con su pauta de descanso, de alimentación y con su metabolismo, y fundamentalmente, como les dije, con el endocrino. Pero el diseño arquitectónico de la estructura anatómica de un atleta, de una persona que entrena, es del entrenador. De que conozca estos conceptos que estamos viendo y que entienda de que, si bien la evolución, parte inferior de mi pizarrón, disculpen. Si la evolución aportó a estas dos propiedades, o sea, a la calidad mecánica y a la distribución espacial respecto a la forma, a la fuerza que lo va a deformar, la evolución ha aportado a estas dos propiedades desarrollando primero una matriz fibrosa, que es lo que ustedes ven aquí. Esta es la matriz fibrosa, obviamente este es el hueso terminado, que es relativamente rígida, o sea, le dio la posibilidad, al hacer un tejido esponjoso, eso hizo la biología, y al hacer un tejido compacto, y al distribuirlo de acuerdo a cómo lo va a usar el cuerpo humano. Insisto en el concepto de que nosotros saltamos, lanzamos, con huesos que ya la evolución lo hizo más esponjoso que compacto. Saltamos y toleramos cargas y hacemos tracciones con huesos que donde tienen que ser esponjosos son esponjosos, donde tienen que ser compactos es compacto, no importa el tipo de hueso. Ya hizo eso la biología. O sea, ya nos dotó de una matriz ósea relativamente rígida. Estoy mudo, ¿no? Y nos provee de mecanismos que los hemos estudiado. No olviden, el mecanismo óseo es la fisiología ósea, es la modelación y la remodelación ósea, para dar forma y tamaño a los huesos. La biología hizo su trabajo. Por eso, durante toda la evolución, se producen 3 cambios biológicos, que los estudiamos, 2 de ellos por una cuestión cultural, para entenderlo, pero uno de ellos porque es el que trabaja el entrenador. Esos cambios que ha dotado la biología, insisto, son de 3 tipos. Primero están los filogenéticos, que están aquí, los cambios filogenéticos, que han ocurrido durante la formación de las distintas especies. Por eso es filogénesis. ¿Bien? Determinan los huesos del hombre sean muy distintos a otro animal, porque es nuestra especie. Cada especie desarrolla su hueso de acuerdo a la utilidad. No olviden que, les voy a contar eso cuando les enseñe columna, pero la columna está preparado para la cuadrupedia en realidad. Por eso es que, ante estar mucho tiempo parado, o ante ejercicios de excesiva carga, correr o cualquier tipo de ejercicio, lo primero que empieza a molestar primero, a doler después y a lesionarse por tercero es la columna. Porque es la filogenéticamente menos evolucionada aún. ¿Bien? Esa es la filogénesis. Todas las especies tienen el hueso que necesitan para desarrollar su vida, podríamos decir. Cambios ontogénicos. Voy a dejar al final el ecológico. El ontogénico. ¿Qué es el cambio ontogénico que también lo da la biología? Es el desarrollo individual de los huesos, de acuerdo al programa genético que heredamos. De ahí la ontogénesis. Heredamos de nuestros progenitores. Determinan que el hueso, inclusive, ya es diferente al de la especie, pero también es diferente a cada hombre. O sea, nadie tiene el mismo hueso que otro. Nadie. Eso también ya voy a volver porque hay una explicación distinta desde otro ángulo con esto de los huesos. Pero nadie lo tiene igual. Esa es nuestra característica ontogénica.
Tanto lo filogenético como lo ontogenético no es algo sobre, hay que saberlo, pero no es algo sobre lo que el entrenador puede influir. Ahora sí puede con el cambio ecológico. Lo dejé, aquí está segundo, pero lo dejé para el final. ¿Qué es el cambio ecológico? Bueno, ocurre durante toda la vida del individuo y es el resultado a las respuestas del hueso, repaso, al mecanismo óseo sería, ante tres elementos básicos. Primero, el ambiente metabólico, o sea, el mecanismo, cómo se produce la actividad osteoclástica y osteoblástica y cómo funciona el osteocito sería. Ese es el ambiente metabólico óseo. Segundo, el endocrino. ¿Se acuerdan? Yo les decía, ese proceso que se da dentro del hueso lo hacen hormonas, que ya la estudiaremos en su momento. Y el nutricional. No olvidemos el nutricional, porque es de donde viene, todos estos son cambios ecológicos en el hueso. O sea que es donde vienen los nutrientes micro y macro con los que voy a armar ese hueso, esa matriz fibrosa. Y por último, la carga que va a deformar al hueso, que son los estímulos mecánicos. Suelo preguntar esto yo en trabajos prácticos y en evaluaciones. ¿Quién estimula un hueso? Porque ¿quién hace el movimiento? Es fácil, ¿no? Cuando hablamos, que ya lo hablamos en base científica de la adaptación, en relación a los estímulos que tienen que ver con los músculos, por ejemplo. Pero uno siempre relaciona el hueso con un cadáver de hueso, con esto que vemos dibujado aquí. Nunca con una estructura ósea viva, lo mismo que esto. Esto lo tienen que pensar como algo vivo. El hueso lo estimula directamente el tendón e indirectamente el músculo. Por eso se llama estímulo mecánico al estímulo del hueso. Y el estímulo mecánico es el que lo deforma al hueso y el que le crea el diseño arquitectónico. Por eso el cambio ecológico tiene esas tres características que las nombré antes, pero las reafirmo ahora. Tiene que ver con el estímulo mecánico, tiene que ver con el requerimiento del ambiente metabólico, con el endocrino y con la nutrición. La dieta influye mucho induciendo en el organismo los nutrientes esenciales para la formación del tejido óseo. Eso le va a decir el apunte. Y le va a explicar que glándulas de secreción interna son las que secretan las hormonas que intervienen en ese metabolismo. Así como reciben el estímulo del estímulo mecánico. Hay un concepto muy interesante en el apunte, que va a estar bien que lo guarden en su memoria, que dice, el diseño arquitectónico de los huesos de cualquier especie está definido por los cambios filo y ontogenéticos, que son uno, el evolutivo, el filogenético, y otro, el que tiene el carácter genético, el ontogenético. Y aquí viene lo importante, pero su variación durante la vida individual está muy influida por los cambios ambientales del tipo mecánico, muy importante, porque los huesos de una persona, dice el apunte, son lo que son por razones genéticas, pero son como son por razones ambientales, endócrinas, metabólicas, nutricionales, que es lo que hacen a la calidad mecánica del hueso, a la calidad mecánica del material y por lo tanto del hueso. Y esto al diseño arquitectónico. O sea que cualquier persona que no tiene trastornos endocrinos metabólicos, porque no olviden que puede haber enfermedades al respecto, de hecho a veces se hereda la osteopenia y la osteoporosis, por ejemplo, y hay personas que tienen problemas de glándulas tiroides, por ejemplo, u otras glándulas, que van a hacer que el hueso sea débil, pero por una cuestión de salud, más que nada. Siempre, a menos que tenga un problema de salud, el hueso de una persona es el reflejo de la historia reciente y de sus estimulaciones mecánicas. Una de las situaciones que más determina la apariencia física de la vejez es la pérdida del hueso de la capacidad de soportar la carga. Fundamentalmente la carga cotidiana. El esqueleto tiene que estar preparado para la carga cotidiana. Y el esqueleto es fundamentalmente ontogenético. O sea, cuando ustedes están en la panza de su mamá, en realidad de mucho antes, cuando se generaron como primer célula, cuando se unió el óvulo con el espermatozoide, ya recibieron el programa genético del hueso, ya lo tienen. Ustedes lo único que pueden hacer es un crecimiento en ancho a través del anabolismo óseo y del fortalecimiento,
y de enriquecer su matriz fibrosa, o sea, de hacer un hueso así, de ustedes depende que su hueso sea así o así después de los 30 años. El hueso puede ser así o así. ¿Bien? Después de los 30 años. Hasta los 30 años, la anatomía, no olviden de la evolución biológica, cuando la evolución es rápida y cuando se va volviendo lenta, pero no es tan lenta y no hay deterioro, el hueso tiende a mantenerse, si tienen un buen nivel de movimiento, así. Tampoco es así, pero sí es así. Y se vuelve así, bueno, malos hábitos, malas pautas de descanso. Pensar que, y esto es un error conceptual, mucha gente, cuando se cansa de su día o de su actividad deportiva, mucha gente va al gimnasio a hacer fuerza. Y el gimnasio es un ámbito, a menos que vaya con un entrenador formado, que la fuerza implica solamente el músculo. De hecho, piensen por un segundo que cuando van al gimnasio, el profe le dice, hoy te toca bíceps, hoy te toca tríceps, hoy te toca glúteos, hoy te toca isquios. Anda a la camilla de cuádriceps. No, hoy te toca dorsalera. Anda a la multicadera. ¿Se dan cuenta, no? No hablan ni siquiera del aparato locomotor, hablan directamente del músculo. Cuando uno va a hacer fuerza solo, va a hacer fuerza a un gimnasio, va a entrenar al músculo. ¿Entienden que es como hacer paredes hermosas o techos hermosos, pero sin cimiento? Obviamente no existe ningún plan de entrenamiento ni de desarrollo de la fuerza técnico que sea así, ¿no? No es así. Pero la mayoría de nosotros no atiende a eso, cuando no estudia la teoría del entrenamiento, podríamos decir. De hecho, este hueso que hemos estudiado, que son tipos, y que cada tipo de hueso está determinado por su dimensión y tiene cierta característica que permite cierto nivel de tensión, y que esa tensión que recibe el hueso y puede responder se llama rigidez, porque el hueso adquiere esa capacidad de deformarse para poder responder bien al estímulo, eso lo hace rígido, y que esa rigidez depende de dos elementos muy importantes, elementos claves. La calidad mecánica del material, que tiene que ver con uno de los cambios ecológicos, un cambio biológico, disculpen, que es ecológico, que tiene que ver con el ámbito nutricional, las pautas de descanso y el estímulo mecánico. Y de acuerdo a cómo me muevo, distribuyo de manera espacial a mi hueso, o sea, le creo un diseño arquitectónico respecto de la fuerza que lo va a deformar. ¿Cómo lo utilizamos a ese hueso nosotros en su función mecánica? Por eso es que el hueso para nosotros es una palanca. Para los entrenadores, el hueso es una palanca, que funciona de esta manera. Vuelvo a este pizarrón. Fíjense, este es un gráfico de lo que dijimos recién, que siempre los gráficos sirven para entender mejor. Esto que no sé si se ve bien en sus pizarrones, en las pantallas, según tengan una compu grande, chiquita, cuando están viendo la clase. Aquí hay una máquina en donde debajo están los puntos de apoyo. Aquí hay un hueso y arriba hay una carga sobre el hueso. Carga, ¿ven? Aquí está la hueso. Ante una carga, que puede ser fuerza en, ¿qué? En comprensión, tracción, flexión, torsión. Eso deforma el hueso. Aquí está un hueso que está deformado en este lugar, donde dice niveles de complejidad. Esa deformación ósea, sigan la línea roja, es una deformación del tejido. El hueso siempre va a distribuir de acuerdo a la carga que recibe, a lo que se llama distribución del estrés. No olviden que el estrés es el estado de lucha que vive cada tejido, cada célula en realidad, cada tejido, por lo tanto cada órgano, organización específica, que es la forma en la que responde al estímulo, o sea que produce el catabolismo. ¿En dónde se da esa distribución del estrés? O sea, ¿cómo se distribuye en todo el hueso? En el tejido óseo. Tanto en la compresión, en la flexión, hay una distribución de ese estrés comprensivo que se da. O sea que, ¿a dónde se da? En los tejidos, exclusivamente. ¿Con qué está formado el tejido? Por hueso, por célula, disculpen. ¿Ven? Esa deformación del tejido es censada por el osteocito, ¿se acuerdan? Metabolismo óseo, la censa. O sea, una de las tres tipos de células que tenemos, el osteocito.
el que está aquí, el que tiene forma de estrellita, el osteocito. ¿Qué hace el osteocito cuando sensa la deformación? Él es el que va a distribuir el estrés, porque es el que va a producir a nivel molecular la liberación direccional, o sea, es el que va a decir en dónde se va a romper el hueso, a dónde se va a producir el catabolismo óseo, que ya sabemos que lo va a hacer el osteoclasto. Para poder crear esa liberación, es difícil lo que dice, pero no es tan difícil entenderlo. Dice, liberación direccional de mediadores. Claro, el osteocito crea mediadores químicos. ¿Se acuerdan? Que eran inductores químicos. Todo esto pasa en el hueso a nivel molecular. ¿Y quién lo hace? Las células del hueso. Significa que los osteoclastos van a ir a hacer una deformación del hueso. Y ese es el que va a crear de forma directa la rigidez, porque ellos son los que toleran la carga, o sea, son los que van a permitir deformarse el hueso. La actividad osteoclástica, voy a cambiar de pizarrón, es la que hace esto, ¿ven? Es la que permite esto. Este hueso está así. Ahora, cuando viene el osteoclasto, le crea un espacio molecular, porque hace resorción ósea, y crea esto que está aquí, que es la deformación del hueso por presión. ¿Ven? Lo crea y evita esto que es la fractura. Vuelvo al pizarrón. Entonces, el osteocito crea un inductor químico, que son los mediadores, activa el osteoclasto. ¿Y qué hace? Una destrucción orientada. ¿Y en función a qué está orientada? A la carga. A la carga. Destruye el hueso en relación a la carga que lo deformó. No olviden que Selye enseña que el anabolismo y el catabolismo se dan a la vez. Solo que lo que él llama contrashock, que nuestro anabolismo, el contrashock de Selye es opuesto, pero simultáneo al shock, dice Selye. Por lo tanto, aquí se da exactamente de la misma manera. El osteocito, después que hace la actividad osteoclástica, que es la que hace la destrucción orientada del hueso, activa los osteoblastos con otros mediadores químicos de actividad osteoblástica. Y empiezan a formar de manera orientada. Esta es la destrucción. O sea, ¿qué significa esto? Se arma el hueso, las fibrillas de colágeno, en la dirección que lo catabolicé. Y este sería el gráfico de lo que estudiamos en los mecanismos óseos, que se orienta la fibra en la dirección de que la rompí. Y allí es donde el hueso, después del anabolismo, se adapta a esa comprensión y tracción. Se adapta. Luego se adapta a la flexión y torsión. Y eso vuelve a producir, esa adaptación, un nuevo estímulo. En este gráfico, como ustedes lo tienen en el pizarrón, esto está lo mismo cuando cursemos de manera presencial. Yo hay muchas cosas que hago en el pizarrón que no están directamente en el apunte, pero ustedes lo van a copiar del pizarrón en mis clases. Ahora tienen la ventaja de que va a quedar ahí, grabado en su clase. Pero es muy interesante que cuando estén tomando la clase lo hagan, pero en su cuaderno, en una hoja en blanco. Porque utilizan de dos maneras su cerebro ahí. Lo hacen con mi voz, a través de los sensores auditivos, el órgano otolítico, y lo hacen con el ojo. O sea, lo guardan de dos maneras. Y obviamente después lo pueden analizar mucho mejor. El control de la rigidez de un hueso lo hace su capacidad de deformación a través, a nivel celular, del osteocito, lo hacen los tejidos, y a nivel molecular porque libera los mediadores químicos. Hay un control indirecto de la resistencia, porque el hueso se deforma, y después hay una redistribución del nuevo material, que es el tejido mineralizado. El profesor que hizo este cuadro tuvo hasta la deferencia de poner de rojo lo que sería como el estrés, se podría decir así, ¿no? Es la consecuencia de la carga de cada estímulo. De verde lo bueno sería, que es cuando deformo el hueso, si tengo capacidad de rigidez, a pesar del estrés, y después cuando lo vuelvo a formar y me adapto a esa deformación. Esta es la tarea de un entrenador, les cuento. Obviamente que puede estar siendo por ahora para ustedes difíciles de entenderlo, porque es la primera vez que lo escuchan, pero lo pueden escuchar muchas veces, sobre todo estudiarlo. Tienen que tener este vocabulario técnico para después en las partes prácticas entender mejor la fuerza.
Esa estructura anatómica ósea que hasta recién repasamos, que la veníamos entrenando para que tenga una capacidad de rigidez que pueda soportar cada vez más carga, se utiliza a modo de palanca. Y la palanca es la forma en la que nosotros usamos, los entrenadores, a la capacidad de moverse de una estructura para poder producir fuerza. Eso es lo que es una palanca. Es una máquina simple, una palanca, como concepto, que está construida lo voy a ir marcando aquí, ¿ven? Lo que está en verde, que es una barra rígida, un fulcro, que es el punto de apoyo a partir de donde se produce el movimiento de la barra rígida. Para que la barra se pueda mover necesita una resistencia a vencer, y para vencer esa resistencia necesita una fuerza o una potencia. Esto es una palanca. Aquí abajo se dan cuenta de que el sistema de palancas en el cuerpo corresponde a la distribución de esta manera. La barra rígida, la que está aquí, serían los segmentos óseos. Aquí están los segmentos óseos. Ahora, los segmentos óseos se mueven en el punto de un fulcro. El punto de apoyo en un movimiento articular es la articulación, o sea, la unión de los dos huesos. Pero atento porque también podría ser un punto de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en un banco. Para los que alguna vez fueron al gimnasio, hay un banco que es el banco Scott, que es en donde uno se apoya para hacer la flexión de codo. Bueno, ahí sería el escaparate del banco Scott, sería un punto de apoyo y ahí también sería un fulcro. Pero en las articulaciones, en el cuerpo humano, el punto de apoyo siempre es una articulación. Siempre. Los músculos tienen dos tendones, ya se lo enseñé esto, un tendón de origen se llama, que es de donde se agarra para producir el movimiento, que se llama, y después tiene una inserción, origen e inserción. La inserción es el punto móvil, desde donde se produce el movimiento. El músculo de aquí se agarra para generar tensión en su vientre y llevar eso por este cable que está aquí hacia el hueso, que se va a convertir en la palanca. Ese punto de unión entre la inserción del músculo agonista del movimiento y la palanca, esa es la potencia. La potencia, o sea, donde se hace la fuerza para vencer la resistencia, se da justamente en la inserción del músculo agonista que produce el movimiento. Esta es la razón técnica por la que los entrenadores estudiamos biomecánica. Porque estudiamos todas las articulaciones y estudiamos los músculos que las mueven, su origen y su inserción. De esa manera, cuando hacemos los ejercicios, podemos corregir a nuestros alumnos. Y por último, cuando se trata del cuerpo humano, la resistencia es el centro de gravedad del segmento corporal a movilizar. Esa es una palanca. Esta es la palanca mecánica, seguimos con los ingenieros, y esta es la palanca humana, que la producimos cada vez que nos queremos mover. Uno de los conceptos que tiene que ver con, muy importante para el entrenador, cuando trabaja, es la relación que hay entre la fuerza de gravedad. No olviden que la gravedad es la resistencia de la palanca humana. Ya se los dije, nosotros tenemos toda una estructura anatómica fisiológica pensada para vencer la gravedad. ¿Por qué? Desde que nos paramos. Antes éramos cuadrúpedos. Desde que la evolución nos permitió parar, nosotros podemos, a partir de ese momento, tenemos que tener la potencialidad de vencer la gravedad. Fíjense ustedes, la línea de gravedad, aquí, la línea de gravedad pasa por el centro del cuerpo. Pero, si ustedes se fijan, de este lado hay más carga. O sea que si no fuera, porque nuestros músculos, de hecho se llaman antigravitacionales, no por nada, todos los músculos posteriores, son los que están contraídos para que este chango no se vaya para adelante. Sino, de este lado tiene más carga, vencería la fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Es la atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos. Por eso el centro de gravedad es ese punto, ¿no? ¿Ven? Aquí el centro de gravedad está dado aquí. Aquí está dado en este punto, está marcadito de rojo. En este gráfico está bien gráfico. Y todos están en la misma base de sustentación. Siempre se aplica la misma dirección. O sea, siempre el cuerpo va hacia el centro de la Tierra. Y la magnitud depende de dicha atracción. Para entender esto de la magnitud de la fuerza de gravedad, los voy a llevar a que vean ya en el cuerpo humano como palanca. Aquí están las palancas.
Les cuento algo, los entrenadores no somos ni kinesiólogos ni somos traumatólogos. Ya lo dije cuando empecé la clase, no estudiamos todo, pero sí está bueno que sepan algo. Cuando nosotros terminamos este capítulo, un par de semanas después, porque le vamos a dedicar un poco más de tiempo en las dos carreras al práctico, así pueden practicar más en técnicas y tienen que hacer casos en entrenamiento antes de entrar en biomecánica. Ojalá las podamos dar presenciales ya esas clases en algunos casos, los que cursan presencial. Decía esto, hay cosas que nosotros estudiamos pero no tan profundamente, porque las palancas, de acuerdo al lugar en donde está el fulcro, la resistencia y la potencia, tienen distintos géneros. No se preocupen, no lo van a tener que estudiar, pero sí me gustan los ejemplos. Cuando estudiemos biomecánica volveremos sobre este concepto. Pero fíjense, aquí está la articulación, vamos a llamar así del cuello por ahora. Aquí, la cabeza. No lean tanto esto porque son terminologías que todavía no hemos estudiado, pero aquí, fíjense, la gravedad, como les dije, aquí está esto de verde sería el fulcro, ¿ven? Es el punto de apoyo aquí. O sea que aquí se produce el movimiento en este eje. Miren dónde está la resistencia. La resistencia está, obviamente, en la línea de gravedad. Aquí, ya vamos a dar un ejemplo más práctico de esto. ¿Ven? Aquí está Por lo tanto, la fuerza, la potencia, la están haciendo los músculos posteriores, a los que yo llamé antigravitacionales, que están aquí. ¿Qué pasaría si la fuerza de gravedad le ganarían estos músculos? Bueno, habría una gran contractura aquí primero, y después que el cuello se caería para adelante, que es la posición típica de descanso del cuello, llevarlo para adelante. Por eso producimos una joroba en esta región que es la espalda. Lo mismo aquí. Aquí hay una palanca de otro género. Lo que quiero que sepan es que siempre, siempre en el cuerpo humano, tanto en la articulación del codo, como esta que es la articulación del tobillo, ¿ven? La línea de gravedad, o sea, el fulcro, está en la punta del pie, donde estoy apoyado. Otra vez la fuerza está de aquí atrás, y la línea de gravedad cae en el medio. En el medio, aquí está la línea de gravedad. Justo. Aquí está la resistencia. Ese es otro género de palanca. Y el codo es otro. Pero siempre, siempre es exactamente igual. Esto lo vamos a estudiar mucho mejor cuando tengamos que analizar estos movimientos. Se llama análisis del movimiento y es parte de la biomecánica. Pero ¿qué quería que se den cuenta ustedes aquí? Que nosotros estudiamos la palanca porque es la forma en la que construimos ejercicios con nuestros alumnos. Por eso la estudiamos. Fíjense, hay una regla en biomecánica. Esto nos sirve mucho más a nosotros los entrenadores que lo que hicimos recién, que es los géneros de las palancas. Más que esto nos sirve esto, porque ¿para qué usamos los entrenadores los ejercicios? Para la capacidad motora fuerza. Obviamente también para la flexibilidad, pero fundamentalmente para la fuerza, los ejercicios. Y por regla biomecánica, ¿cuándo hace más fuerza una palanca? Para lo cual, volvemos al pizarrón de palanca y vamos a aprender otra cosa. Hay una distancia que hay entre el fulcro y la resistencia y una distancia que hay entre el fulcro y la potencia. ¿Cómo se llama? La diferencia que hay, perdón, la línea que hay entre el fulcro y la potencia se llama brazo de potencia. El brazo de potencia es la distancia del fulcro hacia el punto de aplicación de la potencia. Y el brazo de resistencia es la distancia que hay entre el fulcro y la aplicación de la resistencia. Estos conceptos ahora vamos a llevarlo al ejercicio que tenemos aquí, que es el típico abdominal. Fíjense, en el primer gráfico, tanto como en el segundo, la potencia, que está aquí, el fulcro y la resistencia, en el cuerpo están en el mismo lugar. En este gráfico, aquí tenemos lo que sería el fulcro, o sea, en dónde se va a mover. Obviamente cuando el tronco suba, el lugar del movimiento va a ser este, el fulcro. En ese punto se van a mover los dos. Los dos cuerpos van a subir al mismo lugar, por lo tanto tienen exactamente el mismo fulcro. ¿Quién hace la potencia? Este músculo. ¿Ven? Aquí se produce el movimiento. Cuando ustedes flexionan esto, miren, vamos a hacer magia. Vamos a darlo vuelta. Ahí está. Cuando ustedes se mueven, fíjense, aquí ahora está en la misma posición que este cuerpo. Aquí está el movimiento, o sea, en la articulación, aquí. Aquí se va a mover.
Aquí. O sea, toda esta parte del cuerpo va a subir. Sube, sube, sube. Bien. Este es el músculo que va a trabajar. Este músculo, lo voy a volver a parar, tiene un origen, igual que lo vimos antes, y una inserción. El origen está aquí, en la sínfisis pubiana, en el pubis. Ahí. Y la inserción está en la base del esternón, 3, cuarta y quinta costilla. ¿No? Ahí está la inserción. Si lo doy vuelta, según la teoría de la palanca, este es el fulcro. ¿A dónde está la potencia? Aquí, en la base del esternón. Por eso está aquí, ¿no? Ahí y ahí. De aquí va a hacer fuerza el músculo para traccionar. De aquí se agarra y de aquí hace fuerza. Eso permite que toda esta zona suba, o sea, va a subir. ¿Dónde está la resistencia? Bueno, la línea de gravedad, que cuando estoy acostado está en la punta de mi cabeza. Aquí. O sea, aquí. Pero en este gráfico la línea de gravedad no está aquí, sino está donde fue mi brazo. ¿Ven? Ahí está la resistencia. La línea de gravedad me la llevé con el brazo. Por lo tanto, el brazo de potencia en este gráfico y en este es exactamente el mismo. El mismo. No importa qué ha hecho con los brazos. Lo que va a cambiar no es el brazo de potencia, sino el brazo de resistencia, que en realidad es el importante para la producción de fuerza. Vamos a la regla biomecánica. ¿Qué queremos los entrenadores con nuestro alumno? Siempre que la potencia tenga un trabajo superior. O sea, ¿quién es la potencia? La inserción del músculo agonista. ¿Para qué hago este ejercicio? Para aumentar la fuerza de este músculo que se llama abdominal. Por regla biomecánica, para que este músculo haga más fuerza, yo tengo que alargar el brazo de resistencia. Aquí el brazo de resistencia es más corto, aquí es más largo. Quiere decir que esta mujer, en relación a esta mujer, están haciendo el mismo ejercicio. Pero como ella tiene el brazo de resistencia más largo, el abdominal de ella está haciendo un trabajo más intenso y el abdominal de ella están haciendo un trabajo menos intenso. Porque si buscamos el efecto opuesto, o sea que haga menos fuerza, debemos acortar dicho brazo de resistencia. Regla biomecánica aplicada al ejercicio, en este caso, de fuerza. Para nosotros esto es lo más importante en realidad. Más allá de entender, obviamente que es una palanca, que es muy importante, cómo influye el centro de gravedad en los ejercicios. No es tan importante para nosotros los tipos de género de palanca, vamos a ver igual en biomecánica, y es muy importante la regla biomecánica, que también está en su apunte. Si queremos, y esto nos podemos imaginar un montón de ejemplos, cuando yo quiero que mi alumna haga más fuerza, alargo el brazo de resistencia. Cuando quiero que haga menos fuerza, porque es más nueva, por eso este es el ejercicio más simple, entonces, para que haga menos fuerza, pero que haga fuerza, utilizo un brazo de resistencia más corto. Hemos analizado las palancas. ¿En dónde se produce el movimiento? En las articulaciones. Las articulaciones que tenemos nosotros, nada más en este apunte las nombramos. Y al igual que los huesos, lo hemos clasificado de acuerdo a la magnitud, porque es lo que nos conviene en una carrera como la de entrenamiento, las articulaciones igual. Las articulaciones las vamos a ver de acuerdo a la capacidad que tiene de moverse esa articulación. Así tenemos tres tipos básicos de articulaciones. Las que casi no tienen movimiento aparente, que son las fibrosas, que son las sin artrosis. Muy poco movimiento, los huesos del cráneo son algunos de ellos, la sin artrosis. No hay un movimiento apreciable. Luego están las que se mueven poco, que son las cartilaginosas o las anfiartrosis, representadas aquí por las vértebras, que son huesos de la columna. También estaría por la sínfisis pubiana, que la vimos en un dibujo anterior. Bueno, la sínfisis pubiana está aquí, miren. Si lo paramos de nuevo a este gráfico, la sínfisis pubiana está aquí, en el pubis, ¿ven? Aquí, justamente ahí. Ahí está la sínfisis pubiana. Esa también es una articulación cartilaginosa, o sea, anfiartrosis. Está ahí. Y por último, las que tienen mayor niveles de movimiento, que son las de artrosis, o sea, las sinoviales. Se llaman así, y están normalmente en nuestras extremidades. Por ejemplo, esta es una articulación de rodilla, creería por la forma. La membrana sinovial tiene líquido sinovial, tiene una cápsula articular ahí adentro y tiene un cartílago articular, que está aquí.
todo lo que está adentro de esta articulación, a diferencia de estas articulaciones, no olviden que vamos a volver sobre cada una luego, están lubricados, se podría decir, por el líquido sinovial que la fabrica la membrana sinovial. Por eso, el líquido y la membrana sinovial es lo que le da características a las diartrosis, por eso se llaman también sinoviales. Tiene que ver con el nivel de movimiento. Vamos a trabajar sobre cada una, porque insisto que en la biomecánica primero estudiamos la columna, después estudiamos el tren superior, que tiene que ver con las diartrosis ya, y también después al tren inferior. O sea que vamos a estudiar todas y cada una, vamos a describir cada hueso, vamos a estudiar todo lo que tienen adentro, cada una en su momento. Bien, este apunte termina con un concepto también interdisciplinario tal como cuando lo empezamos. Y tiene que ver con una ley que postula la psicología, que es la ley de las diferencias individuales. Ninguna como el aparato locomotor lo cumple. La ley de la diferencia individual dice que una persona siempre es única, desde que nace, pero que las experiencias que va teniendo a medida que va viviendo, lo único que hacen es acentuar esa diferencia. O sea que se llama ley de diferencia individual, porque casi no hay ninguna situación de vida, si tenemos que usar los cambios, los tipos de cambios biológicos, debería ser el ecológico. No hay nada que me haga igual a otro. En entrenamiento esto es muy importante, porque nosotros tenemos alumnos que dicen quiero tener el abdominal de, o quiero tener las piernas de, o quiero tener el glúteo de, o quiero correr como. Que un entrenador formado, profesional, entienda el concepto de la ley de las diferencias individuales es determinante, porque sobre todo el aparato locomotor lo cumple. Fíjense, nosotros nacemos, y esto ya lo estudiamos, con un ADN que trae la información de cómo van a crecer nuestros huesos. Hay una estructura química que no estudiamos en nuestra carrera, excepto cuando nos especializamos en casos especiales, que es una estructura química que tiene el ADN humano, que es el talómero, que es como nuestro reloj bioquímico que tenemos en cada ADN. O sea que ustedes, justamente por eso la ciencia trata de descifrarlo, si la ciencia lo descifra, podrían saber hasta cuánto va a crecer el hueso cuando están en la panza de su madre. Y sabrían su apoptosis, o sea, cuándo se va a morir también. Sabrían si tendrían o no osteopenia o osteoporosis, porque está todo en información genética. Lo único que hasta ahora la ciencia no ha podido leerlo, pero está. Sin embargo, sigamos la flecha verde, siempre dependiendo del estímulo mecánico, o sea, de la capacidad de moverse que le podamos dar a nuestros alumnos, nosotros como entrenadores, o ellos mismos como individuos, o nosotros mismos como individuos. Esto es muy importante y lo voy a enseñar en fisiología. El cuidado endocrino. Esto es muy importante saber que se puede cuidar al sistema endocrino. Es poco conocido porque es un sistema que tiene que ver con glándulas y hormonas, pero el sistema endocrino tiene forma de ser cuidado y entrenado. Los médicos hacen lo posible para que lo hagamos, solo que no nos lo explican tan bien como para que logren que nosotros lo entendamos. Pero se cuida el sistema endocrino, sobre todo las mujeres, que tienen ciclos endocrinos. El metabolismo del hueso es muy importante, ya lo dije, el nutricional. O sea, si bien nosotros tenemos un ADN que dice cómo van a crecer nuestros huesos y cómo van a terminar siendo, sin embargo, sin embargo es determinante, por algo lo puse en rojito. Nosotros dependemos de cosas que somos nosotros, que es lo que el cambio biológico dice que es el ecológico. Y que esto se hace durante la vida del hueso. Nosotros podemos lograr que se desarrollen de manera saludable o no. Voy a unir dos cosas. Cuando yo les enseñé en bases científicas de la adaptación, cuando les enseñé los mecanismos que se producen en el entrenamiento, hablamos de la adaptación. Yo dije que la adaptación es una respuesta biológica. Y la adaptación, como es una característica del ser vivo, la tenemos todos los seres vivos, no solo el que entrena. Pero lamentablemente las células y los tejidos y los órganos están preparados para responder a cualquier estímulo. O sea, así como nosotros adaptamos positivamente el hueso cuando vamos a caminar o cuando corremos
o cuando hacemos una clase, también lo adaptamos negativamente cuando nos sentamos en el sillón a ver tele, o cuando somos sedentarios. O sea que el hueso se adapta siempre. El tema es si lo hace de manera saludable o no. Y para que el hueso sea saludable, depende de esos tres elementos, uno de los cuales el entrenador, dos de los cuales en realidad, el entrenador es determinante. El estímulo mecánico y su ambiente metabólico. Porque como el metabolismo óseo se entrena como respuesta, ya llegó el pizarrón que quiero, aquí está, como se entrena en respuesta el metabolismo al estímulo que es la carga, es el entrenador el único que puede crear cargas conocidas y planificadas, respetando el metabolismo óseo, para que logre una vida saludable el hueso. Creo que empecé el capítulo hablándole de los orientales y de la capacidad de sostén que tiene su estructura, dándoles ejemplos de cómo los que tenemos la oportunidad de viajar y de ir a lugares naturalmente hermosos, como puede ser una montaña, una sierra, el mar, vemos a los orientales con mochilas cargadas subir a un ritmo que muchos jóvenes occidentales no pueden soportar. Tiene que ver con el movimiento, el estímulo mecánico, el factor nutricional y los hábitos de vida que ellos tienen por generaciones. Eso hace tener un aparato locomotor muy saludable y lo que los hace ver muy joviales, a pesar de que tienen por arriba de 60 a 65 años. ¿Sí? O sea que nosotros podemos lograr que la adaptación del hueso de nuestros alumnos sea la eficiente para que sea eficaz, o sea, lograr huesos sanos, no importa la edad de los alumnos, o el nivel de vejez de las otras estructuras orgánicas. Bien, no solo fin de la clase, sino también del capítulo. Después de esto vamos a dedicarle un tiempo físico a trabajar más sobre los prácticos, y después volveremos a empezar ya los trabajos de biomecánica. Gracias por la atención. Estudien, hagan las tareas y graben conceptos que van a ser muy importantes para las partes prácticas. Que estén bien todos.